Buenas, mi nombre es Pamela Núñez y el día de hoy les estaré hablando acerca de la aparición del socialismo, que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Blue del 2017. Realmente el objetivo de esta exposición es explicar cómo surgió el socialismo en el siglo XIX, cuáles son sus bases, los pensadores influyentes, que fueron Saint-Simon y Fourier. Aquí les estaremos hablando acerca de qué es el socialismo, la importancia, la palabra socialismo, la aparición del socialismo y los autores, uno de los autores importantes que fueron Saint-Simon y Fourier, que son uno de los influyentes en cuanto a la aparición del socialismo. Podemos decir que el socialismo surge en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Este periodo trajo grandes avances tecnológicos y económicos, si se puede decir también, como la máquina de vapor, el telar mecánico, que realmente multiplicaron la producción, pero también a raíz de esto surgieron problemas eh, graves en la sociedad. Por ejemplo, se ocurrieron largas jornadas de 12 o más horas de trabajo, donde las mujeres se vieron explotadas, al igual que los niños en las fábricas. Y esto generó un aumento muy marcado en cuanto a la desigualdad entre los ricos y los pobres. Bueno, para describir el socialismo podemos decir que es una doctrina social, política y económica que surge como reacción crítica al capitalismo. Realmente su objetivo principal es promover la igualdad y la justicia social, defendiendo que los recursos y los beneficios de la producción deben de ser compartidos de forma más equitativa. Su importancia realmente radica en que abrió debates sobre cómo debía de organizarse la economía y en qué papel debía de tener el Estado en cuanto a la protección de los trabajadores. Aunque en los inicios fue visto como de, una idea inalcanzable, se puede decir que el socialismo marcó profundamente la historia moderna y también se puede decir que influyó en posteriores movimientos políticos y sociales. Bueno, ante esta realidad, varios pensadores comenzaron a cuestionar si realmente el capitalismo estaba beneficiando a toda la sociedad o si solamente estaba favoreciendo a unos pocos. Entonces, en este contexto aparecieron los primeros socialistas, también conocidos como socialistas utópicos. Bueno, como mencioné anteriormente, dentro de los antecedentes históricos del socialismo, no podemos dejar de mencionar el socialismo utópico, que se define como la primera forma de socialismo en el siglo XIX, que propone modelos ideales de sociedades que fuesen más justos y más igualitarios. Sus representantes principales fueron Saint-Simon y Fourier. ¿Y por qué es importante el socialismo utópico? Realmente critica la explotación del capitalismo y promueve la igualdad y la cooperación. Sirve de inspiración a comunidades experimentales y cooperativas y sentando las bases del socialismo eh, que venía posteriormente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de Saint-Simon, que fue un pensador francés que vivió tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial. Este fue de familia muy noble, se distanció de la aristocracia y realmente determinó su vida a enfocarse en cómo organizar una sociedad más justa. Este proponía un socialismo de Estado donde el gobierno y los industriales se encargaran de planificar eh, una economía que fuese para beneficio de todas las personas. Podemos destacar que su lema más famoso fue todo por la industria, todo para la industria. Con esta frase, él resumió su visión de que el progreso de una sociedad dependía de la producción y del trabajo productivo y que en realidad los verdaderos líderes
debían de ser los ingenieros, científicos e industriales, en lugar de que fuesen las personas que fueran los nobles o los militares. Por ejemplo, se podría decir que en vez de que un rey decidiera cómo gastar los recursos del país, él proponía que un ingeniero o un industrial pudiese organizar mejor lo que fuese la producción de alimentos, las fábricas o los ferrocarriles para el bien común de la sociedad. Ahora yo les voy a hablar acerca de Charles Fourier. Este fue un francés que nació en 1772. Él fue comerciante y criticó de forma muy fuerte el capitalismo. Este lo acusaba de generar mucha injusticia, mucha miseria y desigualdad en la sociedad. Como alternativa, Fourier imaginó los famosos falanges o falansteros, de lo que mencioné anteriormente, esas comunidades que eran autosuficientes, en las que las personas vivieran y trabajaran juntas, compartiendo tanto la producción como el consumo. De ahí también fue que salieron eh, las cooperativas. Fourier pensaba que las pasiones eh, que teníamos nosotros, las personas, los seres humanos, pudiesen organizarse de forma armoniosa y que la cooperación era realmente clave para poder reemplazar la competencia. Aunque él tenía muchas ideas utópicas y como muy difícil de lograr, esas ideas inspiraron la creación de esas cooperativas de producción y consumo que así llegaron a existir y a funcionar, demostrando que al menos parte de su propuesta era viable. Bueno, en conclusión, tanto Saint-Simon como Fourier fueron claves en los inicios del socialismo. Desde un punto de vista económico, sus atribuciones técnicas fueron limitadas, lo que hace que algunos consideren realmente que sus aportes al análisis económico son mínimos y que no merecen, por ejemplo, estar en libros de historia económica o libros que hablen del socialismo. Sin embargo, su verdadera importancia no está en la técnica, sino en haber abierto el debate sobre la desigualdad, la cooperación y el papel del Estado. Ellos sembraron las bases para el socialismo posterior, incluido también el socialismo científico de Marx. Por eso, aunque se les llame utópicos, Saint-Simon Fourier Saint-Simon y Fourier representaron realmente, eh, lo- yo pudiese decir, el primer paso en la construcción del pensamiento socialista moderno. Y yo considero personalmente que este tema es de suma importancia porque nos permite a nosotros entender que las ideas que nacieron hace más de 2 siglos siguen estando vigentes hasta el día de hoy y que, como es notable, nosotros seguimos enfrentando desigualdades económicas y seguimos debatiendo el papel del Estado en la economía y todavía seguimos buscando cómo poder encontrar un equilibrio entre la competencia o la cooperación. Muchas gracias y espero que tengan buen día. Buenos días compañeros, mi nombre es Cintia Cortés, segunda integrante del grupo número 4. Siguiendo con la exposición sobre la aparición del pensamiento socialista, les hablaré de 4 representantes principales del pensamiento socialista. Los representantes principales del pensamiento socialista, entre ellos estaban Simon de Simondi, Robert Owen, Louis Blanc y Charlie Kingsley.
Iniciaré hablando sobre Simon de Sismondi. Fue un economista e historiador suizo de ascendencia francesa. Él y su familia se refugiaron en Inglaterra durante los disturbios revolucionarios de 1793 y 1794. Sismondi se encontraba entre los primeros en lanzarle un ataque directo a la economía clásica. Nunca fue un socialista en el sentido moderno, pero ayudó a pavimentar el camino para el pensamiento socialista. Sismondi, al plantear la posibilidad de la sobreproducción y la crisis, fue uno de los primeros que contribuyó a la teoría del ciclo de negocios. Creía que cuando los salarios están en el nivel de subsistencia hay disponibles fondos de capital para invertirlos en máquinas. Los banqueros, al extender créditos, contribuyen al auge de las inversiones. Por consiguiente, se incrementa la producción de bienes fabricados, mientras que la demanda para el consumo es limitada. Las consecuencias son la sobreproducción y la crisis periódicas, estas últimas necesarias para liquidar la excesiva inversión del capital en las industrias a gran escala. Robert Owen fue el más espectacular y más famoso de los socialistas utópicos. Su tesis fundamental era que el entorno moldea la naturaleza humana para bien o para mal. Los seres humanos no pueden formar sus propios caracteres, sus caracteres sin excepción los formarán a ellos. Debido a que el carácter está hecho por las circunstancias, las personas no son verdaderamente responsables de sus acciones y es necesario moldearlas hacia el bien, en vez de castigarlas por ser malas. Todas las teorías se basaban en la creencia de que proporcionar mejores condiciones de trabajo producirían mejores personas. Este concepto era contrario a la economía clásica y el pensamiento que afirmaba que el interés propio serviría a la sociedad. Owen procedió a convertir a la New Lanark Mills en una comunidad modelo, en una atracción que inspeccionaban distinguidos visitantes procedentes de todo el mundo. Owen introdujo sus reformas en New Lanark para demostrar que era posible remodelar el carácter para el bien. Dejó de emplear niños, los empleados trabajaban arduamente y Owen tenía buenas utilidades. En retrospectiva, New Lanark Mills fue un primer experimento con salarios de eficiencia, una paga por encima del mercado, cuyo propósito era mejorar la productividad y reducir la rotación de personal. Owen pensaba que su tipo de organización acabaría con el capitalismo y con el sistema competitivo, mientras que Fournier había permitido la utilidad sobre el capital invirtiendo en las colonias utopistas. Owen solo estaba a favor de una tasa de interés fija hasta que los propietarios de capital renunciaran a ellas voluntariamente, como creía que lo harían. Owen produjo un impacto significativo en el socialismo, así como sobre las cooperativas y el sindicalismo. La palabra socialismo en el sentido moderno se empleó por primera vez en Oweniana Cooperative Magazine en 1827 para designar a los seguidores de las doctrinas cooperativas de Owen. Se formó de la palabra social en oposición a individual, aplicada a la propiedad del capital. Según aguda crítica del capitalismo y su sueño de la acción colectiva para organizar comunidades cooperativas basadas en una industria en gran escala, inspiró a toda una generación de socialistas. Conservó su devoción a la reforma social hasta el final de su vida, en cuya época también se volvió hacia el espiritualismo, que utilizaba como una arma adicional para impulsar a sus muchas causas. Su esperanza era eliminar los males sociales del dinero y la utilidad, poner a productores y consumidores en contacto directo unos con otros. Louis Blanc, considerado un fundador del socialismo de Estado, fue un reformador, periodista e historiador francés que provenía de una familia monárquica. Fue el primer socialista reconocido en ser elegido para un cargo público en cualquier parte. Según la opinión de Blanc, el surgimiento universal transformaría el Estado en un instrumento de progreso y bienestar. Intransigente en sus ataques al capitalismo y la competencia, que para él arruinaría tanto a la clase trabajadora como a la burguesía. Se oponía, sin embargo, a la doctrina de la guerra de clases. Condenaba incluso al sindicalismo debido a que veían en las huelgas lo vano de una acción aislada no preparada.
Creía que las asociaciones de productores ayudadas por el Estado atraerían a los mejores trabajadores y sacarían del negocio al capitalista por medio de una eficiencia competitiva superior. El capitalismo simplemente se desvanecería, que el Estado se debería convertir en el banquero de los pobres y convenía establecer un banco de propiedad pública para distribuir el crédito entre las cooperativas. Los capitalistas se podrían unir a las asociaciones y recibirían una tasa de interés fija sobre su capital garantizada por el Estado. Blau utilizaría la competencia como un arma, no para destruir a la industria privada, sino consideraciones, lo que en su propio interés debería evitar, sino para guiarla imperceptiblemente hacia el nuevo sistema. Muy pronto, de hecho, los trabajadores y los capitalistas atestarían cada esfera industrial en donde se abran talleres, a cuenta de los privilegios que les ofrecían a sus miembros. Todos, sin importar su posición, rango, fortuna, están interesados en la creación del nuevo orden social. Charles Kingsley fue un clérigo, poeta, novelista y reformador. Fue capellán en Queen Victoria, profesor de Historia Moderna en Cambridge y canónigo en Westminster. A principios de su carrera, él y otros socialistas cristianos trataron de socializar a los cristianos y cristianizar a los socialistas. Escandalizó a los aristócratas cuando anunció en una reunión pública «Soy cartista», mientras que los trabajadores aplaudían. ¿Por qué fue tan ofensiva esta declaración? Los cartistas tenían 6 peticiones que eran: distritos electorales iguales, sufragio universal tanto para hombres como para mujeres, voto secreto, parlamentos elegidos anualmente, la calificación de propiedad para servir en la Cámara de los Comunes y pagos a los miembros del Parlamento. En primer lugar, las reformas son peligrosas cuando se obtienen por medio de la agitación y la acción de las masas. Son mucho más seguras cuando se aprueban desde arriba. En segundo, numerosos cartistas se declaraban en huelga y organizaban disturbios, participaban en una capacitación militar preparándose para una posible insurrección. En tercero, los cartistas amenazaban con elegir un parlamento del pueblo, que se reuniría en Birmingham, con 500,000 de trabajadores para protegerlo. En este ambiente no es de sorprender que la declaración de Kingsley fuera ofensiva para muchos. Kingsley repudiaba las juntas de masas, la violencia física, las huelgas sindicales y el odio de los pobres hacia los ricos. Los ricos son ignorantes, no hostiles. Las doctrinas de Kingsley incluían el amor, la religión, las asociaciones cooperativas, las reformas sanitarias y la educación. Después de algunos años, abandonó sus intensas actividades en pro del socialismo cristiano como excepción de su continuo interés en el movimiento sanitario. Esta fue nuestra exposición del grupo número 4. Espero que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día. Muchas gracias.